Es un honor darles la bienvenida a esta presentación en la que tenemos el privilegio de adentrarnos en la historia de los bisontes, la madre española del Instituto Partido Alejandro Aquino. Esta obra nos transporta al siglo XVI, una época marcada por acontecimientos trascendentes como la Guerra Comunera, la Edita de Worms, el inicio del reinado de Carlos V, la conquista de México y la fundación de la Sociedad de Guadalajara. A través de la mirada de Telmo, quizá es un estado de la boca que recurre a un escribano para dejar constancia de los hechos que vivió. Su amigo Nuno Beltrán de Guzmán elaboraron una perspectiva reflexiva de estos eventos históricos. En su relato Telmo se enfrenta a sus propias memorias, confrontando traiciones y excesos y descubriendo nostálgico y agradecido. Además de hablar con la aparición de figuras históricas como Martín Lutero, Carlos V, Salvador Hernán Cortés, enriqueciendo más aún el contexto en que se desarrolla la historia. Para profundizar en esta obra nos acompaña Ricardo Sigala, escritor, editor y promotor cultural que viene directamente de Ciudad de Guzmán, y en trayectoria ha dejado una huella significativa en las letras jaliscienses. Con su mirada crítica, Ricardo nos ayudará a explorar las capas más profundas de esta novela, compartiendo su diálogo como lector, con el texto y con el autor. Agradecemos profundamente la presencia de Alejandro Aquino por regalarnos esta novela que se siente tan íntima como colectiva, por permitirnos acompañar en este viaje de palabras e imágenes. Bienvenidos entonces a esta conversación en torno a la historia de los bisontes, una obra que nos invita no solamente a leer, sino también a pensar y imaginar y sentir. Voy a presentar a Ricardo, que nos dará comentarios sobre la obra. Ricardo Sigala Gómez es oriundo de aquí de Guadalajara, vive en Ciudad de Guzmán, nació en enero del 69, obtuvo la licenciatura en Letras Hispánicas y la maestría en Literatura de Desarrollo por la Universidad de Guadalajara, en el CUF. Durante su juventud estudió la carrera de Instituto de la Música entre 90 y 93. De ahí que entre esos años fue integrante del grupo Los Labradores de San Juan de Dios como bajista, surgiendo así dos producciones Quiero Suicidarte y Fragilidad. En tanto, es ganador del concurso Juegos Florales de San Juan de Grande en 2012 con su poema titulado Tríptico del Cuerpo. Entre sus obras destacables se encuentra su obra titulada Películas con nuestra poder de viajes, publicada en 1995. Más tarde, Pericos fue escrito gracias a la beca que se le otorgó por parte del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes entre 1997 y 1998 en Jalisco. Cabe añadir que es una trilogía en proceso, por lo tanto falta esperar la tercera obra. Así pues, sus obras son publicadas por Ediciones Arlequín, que han sido traducidas al esloveno, al polaco, y actualmente se desempeña como académico del Centro del Sur de la carrera de Letras Hispánicas y como director de la Universidad del Sur. Ricardo. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, buen Aquino, Alejandro Aquino, por la invitación, por poder estar compartiendo con tres personas que conozco hace mucho tiempo y que han sido compañeros de viaje en lo que respecta a esa aventura que es las letras, que es la literatura, la música y todo lo que hay alrededor de eso, ¿no? También es un gusto estar en este foro, en esta sede impresionante, maravillosa, que no conocí aquí, y siento muy a gusto en una rica naturaleza histórica, sobre todo vamos a hablar de un libro que tiene que ver con la historia. La Estela de los Bisontes, lo primero que me llama la atención es que tiene un título hermoso. La Estela de los Bisontes dice así: yo quiero leer ese libro, no importa de qué se trate, ¿no? Esta metáfora muy atractiva, y que voy a dejar en su momento a Alejandro Aquino que nos explique por qué ese nombre, que tiene mucho que ver con las motivaciones de los personajes, ¿no? Ese es lo primero que me llamó la atención cuando me encontré, nos encontramos hace unos meses, ¿verdad? Nos encontramos y Alejandro me entrega del volumen. Bueno, ahora estamos aquí para hablar de ese libro. A mí me gustaría comenzar este diálogo hablando de la naturaleza, digamos, temática y su relación con la ciudad de nuestra región. Porque seguramente, si ustedes han escuchado algo mucho sobre esto, de
que hay ciudades que tienen una vocación literaria en el sentido de que forman parte de novelas importantes, tienen una naturaleza tal que escritores no solamente como espacio, sino como forma su literatura. Por decir algo, Paris de Marcel Proust, ¿no? O Nueva York de Orozco, pienso de Dublín, de Joyce, es más, Carlos Fuentes, es abundante en la obra. Y uno con mucha frecuencia pregunta cuál es la novela de Guadalajara. Guadalajara se ha resistido a eso, a pesar de que tiene una muy buena tradición literaria. Quizás ustedes recuerden a Aurelio Garros, Perico, estaba empeñado en hacer ese trabajo y promover a sus alumnos esta idea de la cronología de Guadalajara. No dije que haya una novela sobre Guadalajara, él lo hizo. Pero bueno, pues es una tarea que está ahí latente, y cuando vi esa novela dije, qué bueno, es un acierto, porque aunque es verdad que la novela no sucede exclusivamente en Guadalajara, es uno de los espacios que están ahí, pero evidentemente Guadalajara es un tema medular. No solamente la Guadalajara de Jalisco, de México, sino también la Guadalajara de España. Y a mí me alegra mucho encontrar un libro que se oriente a este reto de una u otra forma novelar la ciudad. Y yo no dudo en que este libro tiene ya la función, el carácter de ser presentada como esta novela de la ciudad, pero una novela fundacional. Es decir, es una Guadalajara, conocemos, no esta Guadalajara, sino esta Guadalajara, primero como un deseo, ¿verdad? El deseo del conquistador, fundar una ciudad. Luego la dificultad, esa Guadalajara itinerante, esa Guadalajara que es producto de una dificultad de establecerse por la hostilidad de los indígenas, de los árabes. Pero también es una ciudad que se funda a partir, al menos en esta novela, de esa debilidad amorosa del conquistador Cihuatín, ¿no? Es esa ciudad que se compone de dos sentimientos muy poderosos, que son naturales en nuestras ciudades, particularmente Guadalajara. Uno es el sentimiento de Julio de Guzmán, un sentimiento típicamente conquistador, desarmado, con muchas aspiraciones, con una ideología un tanto conservadora. ¿En qué sentido conservadora? Por ejemplo, su idea viene sobre los indígenas y la posibilidad, la necesidad de que sean tratados como esclavos. Y la otra parte, la juega, por ejemplo, el narrador, que es este personaje que empieza a empatizar con la nueva realidad, con la realidad hispánica, con el mestizaje, todo eso, ¿no? Que justamente son dos ámbitos muy fuertes en la ciudad, ¿no? Entonces, a mí me parece que yo a partir de este momento voy a hablar siempre de que La Estela de Horizonte es una novela fundacional en términos de la cronología, del tiempo y el espacio. Otro punto que me interesa mucho es que esta es una novela histórica
el sentido más amplio, más profundo, más, digamos, técnico incluso. Es la novela, sí, de un escritor de literatura, pero también específicamente novela de un historiador. El libro se debe leer como una novela, pero en ningún momento uno puede pasar por alto quien escribió este texto es alguien que se formó como historiador y que además se nota que hay una pasión por la historia de la conquista, la historia de Guadalajara y pues todo lo que tiene que ver con el contexto. En este caso, pues el renacimiento, los viajes interoceánicos que dieron lugar a la conquista, ¿no? Uno puede pensar de entrada que es una novela que tiene que ver con las aspiraciones de los conquistadores de venir a las tierras del nuevo continente, conquistarlas, tener hacerse de un poder, de un nombre, pasar la historia, trascender. Y entonces, evidentemente, la novela que podría parecer como una novela de aventuras, los que se aventuran a lo desconocido y a lograr sus objetivos, pues también y principalmente es una novela muy política, increíblemente política, sobre todo las primeras partes, ¿no? Y nos encontramos con esta noción de que si estamos hablando de política en el siglo XVI, por lo tanto estamos hablando de religión. La muerte del rey, la influencia del papa, los obispos, esa lucha impresionante, desde una óptica contemporánea, un lector, digamos, ajeno al conocimiento de estos procesos, se puede sorprender el tamaño del peso que tiene la política en la religión. Parecieran territorios que se dan a la mejor. Así que, en ese sentido, la novela es mucho más que una novela histórica, ¿verdad? Podemos decir que toda novela histórica está olvidada de sus ingredientes, pero sabemos que hay muchas posibilidades. La novela histórica más convencional que conocemos se centra en la formación de un individuo, se constituye esta novela de iniciación, formación, siempre una historia de amor. Sí lo hay, sí hay el amor. Pero básicamente decir que la historia, el libro es una novela histórica, pero mucho más que una novela histórica. Yo no soy historiador, tengo pues algunas nociones de la historia, me gusta mucho la historia de la conquista, la historia de Guadalajara, pero soy más gente de letras en historia. Entonces, por supuesto, me interesaron mucho de los mecanismos de la novela. Lo primero que me llama la atención en términos literarios es la elección del narrador. ¿Quién cuenta la historia? ¿Quién cuenta la historia? ¿A quién se la cuenta? Se trata de un personaje llamado Telmo Cañizales, Montoya. Está prácticamente casi en su lecho de muerte, los últimos días, dictando sus memorias, su biografía prácticamente, a un escribano. Pero lo interesante es que su historia, no su historia, la historia principalmente del niño de Guzmán. Y uno asume que asiste a la historia de su infancia, de ser el conquistador niño de Guzmán. Lo sabemos, tuvo un papel muy importante en la conquista en Occidente, ¿no? Ahí encontramos esa actividad literaria de Alejandro Aquino, porque
es tan importante la historia de este subordinado, de este soldado de poca monta que cuenta la historia, que siempre fue muy cercano a Guzmán, que va a Telmo, que da también esta historia de su biografía. No podemos entender el libro sin el peso de ambas historias, porque ambas biografías crean una unidad sorprendente, que se contraponen y crean una especie como de polémica permanente. Por una parte, Nuño de Guzmán está obsesionado con el poder, con la conquista, riquezas, el oro, el sexo. Su amigo inseparable, infancia y toda su vida, que es Telmo, está obsesionado con la fidelidad, está obsesionado con hacer lo correcto, está obsesionado con los valores completamente opuestos a la de su amigo inseparable. Y esto hace que se convierta en una figura compleja, este par, ¿no? Yo tengo la impresión, la historia está ahí, cuando vemos una novela histórica ya sabemos de qué se va a tratar y qué va a terminar, pero justamente lo que hace rico son estos ejercicios, ¿no? Nos encontramos, porque eso me gustó mucho también, y es un reto literario, es una historia de perdedores, digamos, de fracasados, porque ellos quisieran haber estancado el protagonismo de Hernán Cortés, pero finalmente pues, todo sale mal, ¿verdad? Incluso en el amor. Eso es muy interesante porque es una apuesta atrevida, pero decía yo, al final del libro uno vuelve a constatar la importancia de este personaje, que es el narrador, que es el amigo, que es casi un don nadie, pero que sin él no existe. Y es que la forma en que como evolucionan los personajes es muy diferente. Digamos, casi a la novela nos damos cuenta pues que Nuño de Guzmán, en toda esa experiencia, toda esa sociedad, numerosas confrontaciones, batallas, etcétera, tradiciones, es muy fiel a su educación, su postura, sus ideales, y prácticamente no cambia. El anciano que está en su dependencia es el mismo joven que dijo: yo voy a empezar. Con Telmo pasa lo contrario. Telmo empieza a tener diferencias con su amigo, por cómo trata a los indígenas. Telmo se enamora de un indígena y tiene un hijo. Nuño de Guzmán se enamora de un indígena, pero no se incorpora, digamos, a la cultura indígena, cosa que sí hace Telmo intenta entender náhuatl. Telmo está en contra del maltrato a los indígenas, y en cambio Nuño de Guzmán sigue en su posición. Al final, cuando le dictan las palabras, piensa que por fin ha cedido ante la idea de esclavizar a los indígenas, pero no, es un efecto que nos juega el narrador nada más. Quiero decir con esto que Telmo es el típico personaje que no solamente se inicia de forma, sino que está en permanente evolución. Nuño de Guzmán casi puedo decir que
puede ser escrita desde una óptica donde el conquistador sea un héroe notable, o puede ser escrita la historia desde un punto de vista intimista, donde vea los textos del otro. Entonces, la novela tiene la virtud de humanizar. Es algo que me gusta mucho a mí, identificar y enfatizar en las obras literarias, que, por ejemplo, la historia o el periodismo informativo nos dan cifras, nos dan datos para revelar la realidad, y es muy útil. Pero, ¿cuál es la aportación de la literatura? Ponerle un rostro, un alma a esa cifra, a ese dato. Y es justamente lo que se hace en esta novela. Nosotros, ¿qué sentido tiene que leamos una novela sobre la conquista, sobre la figura histórica de Unión? No sabemos, ya está escrita. La única razón es que la literatura nos va a mostrar ese rostro, ese espíritu, ese alma, es decir, indagar en los vericuetos de la condición humana. Y a mí me ha gustado mucho leer Estela Los Horizontes. Es un libro que yo creo que toda la vida tendría que leer. Es emocionante, es siglo, es educativa. Uno recuerda muchos datos y aprende muchos otros, y sobre todo está leyendo una voz que es un escritor contemporáneo, es un escritor que se ha dedicado muchos años a la producción de muchos tipos de libros, y que pues esa la oportunidad de ver esta conclusión de sus dos de sus pasiones, la de ser historiador y la de ser escritor de literatura. En sus libros vamos a encontrar también posibilidades, ¿no? Está el historiador, por ejemplo, ¿no? Quizás es más famoso. Aquí otra historia de predadores. Otra historia de predadores, sí, por supuesto. Entonces, por eso nunca basta. Entonces, sí, me da la china de los predadores también. Creo que ya hablé demasiado, porque esto era una conversación nivelada, no como si fuera el momento, pero no hay que perder de vista que es el momento de la novela, es el momento del escritor. Así que bueno, Miguel, es lo que sigue, y ya sigue platicando en su momento. Muchísimas gracias, Ricardo. Aunque muchos le conocen a Alejandro, voy a dar un poquito de semblanza. Alejandro Aquino Medina es escritor y músico mexicano, nació el 12 de enero de 1933. Es licenciado en Historia por la Universidad de Guadalajara. Cuenta con una extensa discografía en solitario con los grupos Wills y X Cantina. Ha publicado la novela Constanza Ayer. Dice que pasa la vida soñando sobre la vida del músico Rubén Fuentes, junto a Oso Arreola, así como los libros de corte futbolero Arlequines, Gallos y Mulos, una historia de los clubes de fútbol Jalisco, y Desfernando Margaritas, historia de los negras y Balcázar, Perú. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por desafiar a Hegel, desafiar al viento, a la lluvia, estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias al Centro Alcalde Cultural por permitirnos y por permitir a Guadalajara contar con su presencia en lo difícil que ha sido la travesía de este lugar para volver a vivir, y estamos muy contentos de estar de nuevo aquí. Un poquito antes de cerrar, estamos por aquí. Me da muchísimo gusto estar aquí otra vez, viendo esa terquedad que caracteriza a los soñadores. Para mí es también un inmenso honor estar con Miguel, un amigo con el que siempre he pensado que es un eslabón perdido, porque tengo un resto de amigos muy futboleros con los que puedo hablar ampliamente de fútbol, pero siempre la gente futbolera, la gente literaria siempre ve con malos ojos la etapa futbolera, así que es como que es culposo. Pero este hombre domina las dos partes muy bien, entonces tú eres el que une las dos partes, ¿no? Y bueno, Ricardo también es futbolero. Y pues, sobre todo que Ricardo aceptara leer
toda su obra. Es una persona que ya comentó, ustedes estaban contando en la vida. Él era bajista de San Juan, ya en el 91, coincidimos muchas veces en los escenarios cuando no había reggaetón ni nada. Eso también es historia, ¿no? Exacto. Entonces, para mí era muy importante tener la lectura de una persona que se ha caracterizado por ser un cronista de su vida misma, de muchísimas cosas. Yo siempre he tenido una cierta dificultad con los intelectuales, porque están en su palestra, no se baja. Y Ricardo está bajo, vive la vida, lo puedes ver en diferentes estados y además los alumnos se expresan siempre muy bien. Entonces era muy importante que él pudiera leerla porque pues a pesar de que haya publicado una novela yo consideraba que ya había agarrado un poquito de años escribiendo los otros libros y era el momento de publicar esta novela y me metí en los terrenos de muchísima gente, desde los especialistas en historia a otro tipo de sector. Entonces yo me sentía con esa timidez. Ahorita me han pasado muchas cosas cuando saqué la primera novela y me decía el escritor y me decía no, un músico que le gusta escribir. Y ahora resulta que está pasando al revés, porque pues, cada vez tomo menos, entonces ahora resulta que cuando me dicen que soy músico, me siento así como. La Escala de los Horizontes es una novela que surge a partir de un aburrimiento tremendo a las 4:30, 5 de la tarde en la facultad de historia. A esa hora entraba yo a la escuela. Cuando fui estudiante. Y la verdad es que es una hora infame para ir a estudiar. Acabas de comer, está todo el sol tratando la vida, el tío, a esa hora y la hora normal. Y desde que llegué a la facultad me di cuenta que había una obsesión por la novela, por el relato. Y a mí, en lo personal, no era el tipo de historia que yo siempre estaba obsesionado con el siglo XIX. No me llamaba la atención en absoluto la colonia. No tuve una buena maestra, pero la maestra de Jiménez. Siempre me decía, tu tesis tiene que ser sobre reformas borbónicas, cosas así. Y a mí no me parecía nada atractivo. Y resulta que una vez tuve un sueño, muchos años después, y soñé. La gente que viene tan obsesionada con historia como yo, nos damos el lujo de vez en cuando de soñar con personajes célebres. Anoche soñé con Miguel Bosé. No era muy extraño porque no es un músico al que yo siga continuamente, pero resulta que estamos en un sitio y miramos Miguel Bosé y yo. Y me sentí muy femenino. Pero soñé que iba una persona corriendo, que era perseguido por los. Entonces me levanté con esa idea en la cabeza, que era un conquistador. Entonces dije, bueno, vamos a ver por dónde lo enfocamos. Y resulta que vengo entrando en sus manos un personaje que seguramente ustedes han escuchado más de una vez, porque pues, la ciudad de Guadalajara se llama así porque él nació en Guadalajara, España. Aunque de manera estricta no es el fundador de la ciudad, porque sería Cristóbal Oñate. Su capricho hace que esta ciudad se llame así. Y siempre me llamó la atención el amor desmedido que le tienen los historiadores a Hernán Cortés. Incluso lo ponen como el padre del mestizaje, dejando a un lado a Gonzalo Herrero, por ejemplo, ¿no? Y uno es lo peor. Y dices, bueno, ¿no acaso hizo lo mismo Hernán Cortés? Entonces esa fue la primera intencionalidad de escribir esto. Y la segunda es, cuando fui profesor, recuerdo que una vez le hice una pregunta a mis alumnos y les dije, ¿qué es más antiguo? ¿El Templo Mayor de México Tenochtitlan o Notre Dame de París? Y todo el mundo respondió, el
minimizado por esos grandes trabajos. Pero de pronto empecé a investigar qué había hecho uno detrás de Guzmán antes de llegar aquí. Y eso fue lo que me incentivó a escribir esta novela. Estuve viviendo un tiempo en Madrid, por 11 años, y cerca de Madrid está Guadalajara. Guadalajara es una ciudad muy pequeña que a veces la norma es que se tiene que visitar en bicicleta, porque si te vas en tren te pasas, porque es muy, muy pequeño. Y es increíblemente aburrido. O sea, persona que llevo yo a España, que he estado ahí siempre, me lo veo en Guadalajara, pero no solo otro Guadalajara. Pues a lo mejor como una defensa mía decir, hay otro lugar más abajo que Guadalajara, ¿no? Y a veces siempre he estado en ese punto de la vía, ¿no? Y ahí empecé a ir al Palacio del Infantado, a los archivos, y a hacerme de más relación sobre la familia de Domingo Beltrán de Guzmán. Se pierde por algunos momentos, pero hay un hecho fundamental que yo pongo en la novela, es que Nuño va a formar parte del séquito que va a acompañar a Carlos I, Carlos Gigante, hacia Alemania, a su coronación. Él va a formar parte de ese séquito. Y eso para mí es importante porque si bien no sabemos qué pasó en esos años con Nuño, solo que formó parte de ese séquito, sí sabemos qué pasó en ese séquito. En ese séquito de Carlos V. Entonces ahí te das cuenta que tuvo que ser testigo forzosamente de Martín Lutero, de Dietra de Worms, tuvo que haber conocido a Laszlo de Rotterdam, tuvo que haber conocido a Alberto Durero, que son de los personajes que hacen su cameo ahí. Incluso me di el capricho de mencionar una escena de Alberto Durero. En su obra hay un cuadro anónimo, siempre ponía un nombre a sus cuadros, excepto que fueran los autorretratos, que eran los que no salían, porque parecía más bello que Cristo, ¿no? Y hay un cuadro de él donde está un conquistador español con un perro. Y en el lienzo Tlaxcala es uno de las imágenes que tenemos de los tlaxcuilos, de los pintores indígenas sobre lo que hizo Nuño de Guzmán en el occidente, viene retratados. Y claro, Nuño con un perro, que era el perro de su hermano, que se llamaba Vicky. Entonces de ahí dije, esto se va a apuntar, pero cuando la historia se va añadiendo puntos extras. Pero yo tenía un gran problema, yo quería escribir esa fundación de Guadalajara, pero si ustedes conocen un poquito la historia, saben que este hombre tuvo muchos problemas y se tuvo que regresar a España. Él no está en la cuarta fundación de Guadalajara. Entonces yo tenía que crear un personaje ficticio, su compañero, para darme el lujo de estar ahí junto a Ibarra, junto a Oñate, junto a Beatriz Hernández y toda esta gente que fundó la primera ciudad de Guadalajara. Añadido los personajes históricos, que posiblemente no convivieron con libertad, sobre todo uno, que es un maestro de náhuatl, que es un personaje que existió, la iglesia no le va a gustar que exista, pero existió, se llama Zipatli, su nombre cristiano es Marcos, que es el pintor de la Virgen de Guadalupe. Y yo tenía que ponerlo porque resulta que la Virgen de Guadalupe es la Virgen de los conquistadores, pero la Virgen de Guadalupe es Extremadura, España. Entonces todos los conquistadores iban a pedirle a la Virgen de Guadalupe que los apoyara. Entonces dije, aquí tenemos que replicar esta circunstancia. Ahí sí hice una pequeña omisión, porque la gente lo tomaría broma. No puse el apellido del pintor de la Virgen de Guadalupe. Es aquí. Entonces, si lo ponía y decía, bueno, es un valiente, no la registró. Entonces, así me aventuré a escribir esta historia que me llevó muchos años. Es el libro que más años me ha llevado a escribir, aproximadamente 20 años. No sentía que durara 20 años escribiendo todos los días, porque hubo muchísimo tiempo que me llevó a la investigación. Y sobre todo encontrarme que no se ponían de acuerdo muchos historiadores. Entonces eso me complicaba muchas cosas. Y también investigar la historia de las cosas, qué comían, qué bebían,
qué posibilidades tenían de ocio. Es algo que a veces se nos olvida, no estamos tan ocupados, tan motivados por tantas cosas que nos imaginamos un día que no haya internet, tele, y que la distancia sea en kilómetros. Y el título que le gustó mucho a Ricardo, a mí me gustó también mucho el título. El problema es que mucha gente se va con el no tiene una connotación directa con un libro de Carlos Guzmán, aunque la tiene. La Estela de los Bisontes es porque en el siglo XVI y parte del XV, los ayos, que eran los maestros que les daban a las clases a los niños burgueses, por así decirlo, los nobles, pues les contaban de arte, de religión, pero también contaban leyendas. Y una de ellas era la de dos ciudades donde se encontraban muchas riquezas, que era Cibola y Quivira. Hubo después otras variaciones de ciudades fantásticas como El Dorado, ¿no? Y obviamente siempre hubo la búsqueda de la fuente, de la eterna juventud, de las riquezas. Resulta que en Cibola y Quivira, desde niño uno escucha esa leyenda por medio de un ayo y le dice que existe esa ciudad. Lo único que sabes es que está en el norte, en un lugar árido. Hay piedras preciosas, pero es difícil tener acceso porque está rodeado de bisontes. Entonces, pues da la casualidad que el norte de México es muy similar. Y da la casualidad que un personaje extraordinario, creo que 100 veces más extraordinario que Hernán Cortés y Juntos, que es Álvaro Cabeza de Vaca, incluso hay una película que se la recomiendo, es un conquistador que en una expedición fallida se queda en el norte, ya en la parte de Florida, y se pone a caminar junto con otros y recorren muchos años ese trayecto, viviendo vidas muy canicas, ¿no? Sobreviven porque los indios del norte, que no están tan civilizados, de tener una organización desarticulada como lo que hacen los mexicas, pues los ven como unos dioses, ¿no? Y ellos logran sobrevivir. Pues hay un encuentro real, documentado, entre Nuño y Albarca de la Cerrada. Entonces eso se activa más de que efectivamente existen muchas cosas en el norte. Esa es la historia, como dice Ricardo, de un perdedor que llega a América, a México, pero hay un problema de que los dos imperios más importantes ya están conquistados: el imperio mexica y el imperio premoche. Entonces le queda una zona que no es atractiva para convertirse en lo que él quiere, ¿no? Tal vez así que nosotros llevamos lo de la Galicia, pero porque fue una orden del rey, pero él no se iba a llamar toda la Galicia, él quería que se llamara la conquista de la Real España, así se iba a llamar toda esa zona, para darle a entender que era más importante que lo que había conquistado Hernán Cortés. Yo me encontraba una dificultad literaria importante, es que alguna vez un amigo la leyó y me dijo: tu personaje no cambia, que fue lo que Ricardo comentó. El problema es que existe el testamento de Muñoz, y cuando uno lee el testamento de Muñoz, te das cuenta, el tipo se muere creyendo en todo lo que... O sea, él seguía creyendo que iba a ser el Marqués del Valle de Tonalá, y que iba a recuperar todas las riquezas que la corona le había quitado. Una corona muy astuta, que hizo un sistema muy bueno, mandan a Cortés y luego mandan a otro para que se pelee con Cortés, y se peleen los dos, y no haya posibilidades de que un conquistador se quedara con todo esto, ¿no? Que la distancia era muy grande. Entonces, en esta historia se van a encontrar, como dijo Ricardo, se van a encontrar amor, se van a encontrar sexo, se van a encontrar crueldad, mucha religión, y jugué mucho también con los mitos, ¿no? Por ejemplo, está Beatriz Hernández, por un capítulo, porque está Beatriz Hernández, una vez una chica de una editorial me dijo que no podía publicar porque era un libro donde hacían psicología de machismo y de violencia, porque
incluso le dice a su marido que ponga orden y le lee una carta de San Pablo donde reitera que la mujer se somete al hombre y el hombre a la iglesia. Entonces, le decía a esa chica, es un compromiso que debemos cambiar, pues es que es un personaje del siglo XVI, un tipo increíblemente salvaje en sus sentidos. Si bien un ejemplo de mal que iba a las mujeres en ese entonces es el que, a ver, en España tenían a su reina libre de Tordesillas, con el pretexto de que estaba loca para darle la corona a Carlos, ¿no? A su hijo. Entonces, yo sé que el tema puede sonar bastante farragoso, pero bueno, yo me divertí mucho escribiéndola y espero que también ustedes se diviertan. Lo mismo que yo me divertí escribiendo, ¿no? Encontrando, pensando como si fuera una película, esos cameos, y que se den cuenta que están pasando muchas cosas al mismo tiempo. Como en el caso de una de las cosas que me sorprendió es que yo dije, ¿qué libros tú has leído de niño? Niño de Guzmán. Y a veces uno pierde la referencia de las cosas, de los tiempos. Y yo ahí menciono la Celestina. Y menciono la Silvestre de Ítalo y dices, ¿cómo? Sí, están publicados mucho antes. Y tuve que revisar exactamente cuándo fueron las primeras secciones y todo para que pudiera coincidir. Entonces era una persona muy culta, estudia en la Universidad de Valladolid. Es la contraposición de Cortés. Pero ahí sí me inspiré en una película, me encanta un diálogo. Hay una película que me encanta, que no es de las que están en el top 10. Es una película que se llama La luz se caía, traducida de manera exótica en España como Acuerdos y Desacuerdos, de México como El Amante. No sé si lo han visto, el personaje principal es Chopin, que es un guitarrista. Pero él está obsesionado porque es el segundo mejor guitarrista de la historia. Está obsesionado porque Django Reinhardt es el mejor guitarrista. Y cuando se encuentra con Django Reinhardt, pues se desmaya. O sea, no puede con eso. Entonces, este hombre en todo el tiempo está obsesionado con Cortés y en algún momento se encuentra y no pasa nada. Lo que haber pasado es de que cuando se vieron, pues toda esta carga de leyenda que traía Cortés se tuvo que haber impuesto. Y por ejemplo, como agua más dice esta leyenda de que Cortés manda a quemar sus naves. Entonces eso es demasiado para que no lo puede proponer. Y pues bueno, voy a leer, este es un pequeño fragmento. Un fragmento de cuando salen de Sanlúcar de Barrameda hacia América. Un capítulo que está cortito y me gusta. Espero que sea de su grado. Y pues después las preguntas que quieran hacernos sobre cada camino. ¿Cómo veía